Oí voces que decían y murmuraban libertad, y vi millares de hombres bajo mis pies, y ninguno era libre. Sí, estás siendo adoctrinado. Estamos siendo adoctrinados realmente, y no por entes abstractos e imaginarios como la izquierda o la derecha, sino por todos aquellos que sepan hacerlo. Dígase grupos políticos, religiosos, educativos o incluso empresas. Pero para hablar de adoctrinamiento, ¿De qué estamos hablando? el adoctrinamiento no es más que el arte humano de inculcar ideas y pensamientos de una manera que no admita cuestionamiento alguno. Y ya ni dígase la aceptación de otras ideas y pensamientos aparte de los establecidos. En este video ensayo tendremos un enfoque holístico y trataremos el adoctrinamiento como un concepto único sin entrar en tipologías. Sin más, en base a que me atrevo a proclamar que estamos siendo adoctrinados y subyugados. Para mi argumentación nos remontaremos a 1950, cuando Theodore W. Adorno describiría en su libro The Authoritarian Personality, describiendo los perfiles psicológicos más propensos a la manipulación, adoctrinación y cualquier especie de analogía. Estos perfiles psicológicos incluían características tales como pensamientos dogmáticos, es decir, solo hay verdad y mentira sin ningún punto medio, alta sumisión a la autoridad como los chinos, miedo a la ambigüedad, intolerancia a la crítica, y puede que estas características ya puedan asociarse a una persona que ustedes conocen. Pero posteriormente, en 1955, Erich Fromm agregaría características como miedo a decidir por uno mismo y necesidad de identidad extrema, este último siendo sumamente importante para describir lo que está pasando hoy en día. Pero, asimismo, sabemos que la mayoría de personas no contemplan estas características psicológicas en su personalidad y forma de ser. Y aquí donde entra la trampa De la programación. lo que una vez diría, y cito a Philip Zimbardo, que el contexto puede transformar a personas buenas en agentes del mal. El contexto busca forzarnos características psicológicas para hacernos más adoctrinables. El contexto busca reformarnos, busca utilizarnos con la evocación de sí mismo. Esto se hace desde la estructura misma de nuestras instituciones, nuestras ciudades, nuestra propia psique, y el hecho de que vivimos en una época de soledad, bien llamada época de archipiélagos o de islas, por la increíble falta de vínculos y repetición emocional en pro de la repetición, vale la redundancia, y no de la autenticidad. El hecho de que como individuos no tengamos o tengamos muy pocas relaciones en referencia con el pasado, nos causa un deterioro cognitivo, propensidad a todo tipo de enfermedades mentales y, más importante para fines de este video, radicalización y falta de otros puntos de vista. Claro, ¿cómo podemos contrastar nuestro punto de vista si no conocemos otros puntos de vista? Por limitaciones, como digo, del propio contexto. Una persona que nosotros conozcamos, al presentarle una idea ridícula o boluda, nos diría, che, boludito, no es por ahí. Pero al no conocer y limitar nuestros puntos de vista, nos forzamos a vincularnos con otras personas, pero mediante esa idea, es decir, generando una cámara de eco, no permitiéndonos ver más allá, lo que psicológicamente y posteriormente genera un vínculo emocional con esa idea, ya que tu entorno cercano girará alrededor de esa idea. Por eso en esta época de separación vemos el surgimiento de grupos tan radicales, tan extremistas, tan exagerados. El video, por favor. Que no aceptan puntos de vista diferentes o puntos grises, sino blanco y negro. Volvemos a lo que dije, pensamiento dogmático. Por esa separación entre grupos tan diversos, digámosle, es difícil llegar a consensos generales, ya que al haber tantos grupos, con la ventana de Overton tan cerrada, tan disminuida, que no deja ver el mundo, que no deja pasar luz, lo que hace es que se genera una expectativa bastante negativa al ver al otro como enemigo, al no poder aceptar una idea suya porque es una idea del enemigo. Un preconcepto claramente muy mal establecido y que nos hace mucho daño como sociedad. Cambiando de tópico, la sumisión a la autoridad no se ha logrado expandir tanto como otras características del adoctrinamiento, pero también está presente como subresultado de la necesidad de orden y la no aceptación a la ambigüedad, si bien a causa de la poca independencia mental que suelen tener los adoctrinados, Necesitan figuras de autoridad. para satisfacer esos sentimientos de debilidad u perdición en los que se ven envueltos, sin contar sus múltiples complejos, obviamente. Dígase autoridades morales u ideológicas, ya que no necesariamente se necesita ser una autoridad propiamente dicha para que se genere este efecto.
Pero el mecanismo principal por que el adoctrinado es adoctrinado no es una persona medianamente libre, dígase, es porque le han arrebatado la identidad. Es preciso para el instinto humano buscarla. Es por la necesidad de identidad, aunque sea de manera externa. Necesitan a alguien, como todo ser humano, que le valide su identidad, que le valide su ser. Ya sea algo interno o algo externo, mayormente suele ser algo externo, lo que valida la identidad del adoctrinado, ya que si fuera interno tendría otros problemas y no se manejaría como se maneja. Dígase como el superhombre de Nietzsche en Así habló Zarathustra. Y aquí es donde digo que hasta las marcas nos adoctrinan. Se aprovechan de esta falta de identidad e insisto, sea del tipo que sea, cultural, social, lo que sea, para poder fomentar su negocio y venderte símbolos de su identidad, para que vos te sientas parte de ellos y tu identidad sea esa marca. Así se forman las identidades de consumo. Personas llevadas a ser cascarones, cuya forma de ser y de relacionarse con el mundo es a través del producto. Y no se deja espacio en estos círculos para la individualidad. La identidad es una, homogénea y clara. Y no se crean que esta forma de adoctrinamiento es particularmente nueva. De hecho, se podría remontar a los primeros grupos religiosos. Lo particular de esta época es que ahora no se necesita tener un grupo principal de enorme poder para poder adoctrinar, sino cualquiera que sepa medianamente hacerlo lo puede hacer. Es algo similar a lo que describiría Antonio Gramsci en lo que llamaríamos adoctrinamiento moderno. Y esto solo en sus aspectos visibles. Claramente hay algo más oscuro y oculto casi a plena vista. No tiene solo que ver con que el adoctrinamiento ya empieza desde las instituciones primarias. En cambio, es la realidad que los modelos de adoctrinamiento están interrelacionados, de manera en que ciertos puntos se componen como un solo puño. Es por eso que es prudente tomarlo como solo un fenómeno y no entrar en tipologías. Pero de argumentos, eso sí, no tengo nada más que la relación casi evidente y especulatoria de que las instituciones se complementan al modo de adoctrinar. No solo al utilizar métodos iguales, sino complementarios, vuelvo a recalcar. Es decir, si por ejemplo el contexto no es el que es, las técnicas de adoctrinamiento serían infinitamente menos efectivas, si nuestra cognición estaría menos contaminada, si nuestro mundo interno estaría más tranquilo. Y si no estuviéramos poco más que encerrados, podríamos enfrentar el fenómeno. Si fuéramos personas completamente y en su plenitud, podríamos liberarnos, aunque no es tan idílico realmente. Cabe destacar que la conciencia fenomenológica del fenómeno altera la forma de actuar de este fenómeno. Es decir, en este caso, ser consciente del fenómeno no nos excluye del adoctrinamiento. Famoso el caso de Philip Zimbardo, nuevamente nombrado, quien pese a sus conocimientos sobre el adoctrinamiento, también fue adoctrinado en su propio experimento y posteriormente por la sociedad, lo que llevó a la famosa cita: el sistema es más poderoso que la persona, incluso cuando la persona lo entiende. Y sí, incluso ahora con la conciencia plena, incluso muchos de ustedes ya podrían haber conocido este fenómeno y podrían estar al tanto. Pero realmente no hay mucho que podamos hacer solo con herramientas cognitivas. Realmente no tenemos armas fuertes para luchar contra el sistema, a no ser que estemos alerta 24/7, lo que nos consume mucha energía y mucho tiempo. Pero allá quien no, yo preferiría la verdad estar atento 24/7 y no dejarme llevar por el sistema. Pero también comprendo quienes no pueden o no quieren. Es completamente comprensible y la verdad es que como seres humanos se me hace muy infantil la idea de que porque usted no quiera o no pueda ir contra el sistema, usted esté equivocado y yo esté bien. Me parece muy reduccionista esa idea.